¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora. Las palabras de los últimos días en Colombia que más han sonado en las distintas redes sociales y en las distintas conversaciones cuando se habla de política. Ruptura institucional, pero eso depende de quien lo vea. Para el gobierno hay ruptura institucional porque quieren capturar a varios de los más importantes alfiles de su administración, entre ellos al actual presidente de Ecopetrol. Pero para la oposición es ruptura institucional por el desacato que el gobierno ha hecho de la sanción de suspensión al canciller Álvaro Leiva. La otra palabra, golpe de Estado, dice el gobierno. Para otro sector del país, ruptura por desacato. El presidente quiere pasarse por la faja a las instituciones. La otra frase, no me dejan gobernar, dice el gobierno. Para otros sectores no hay gobierno, incluso no solo para otros sectores. Ya vamos a hablar de columnas de opinión donde personas que en algún momento alabaron a la actual administración y al actual presidente de la República hoy aseguran que no está gobernando. Saludamos a nuestros invitados y saludo a mi compañera de trabajo, a María Camila Roa. María Camila, ¿el resumen está así bien? ¿La de las frases? Sí, las frases. Yo le sumaría unas un poco más coloquiales. A ver. La corraleja política, la pelotera, la pugnacidad y, por supuesto, sí, esos enfrentamientos subidos de tono entre ramas del poder, puntualmente la del legislativo y la judicial. Hay otras frases que no tenemos acá y que ya vamos a tocar con nuestros dos invitados, María Camila y televidentes, pero que también han sido dominantes. Un llamado a la cordura, al respeto de la institucionalidad y a buscar puntos de encuentro. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. El doctor Sergio Fajardo. Doctor Sergio, ¿cómo me le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, María Camila, un gusto saludarlos. También nos acompaña y lo tiene usted debajito de su pantalla al doctor Carlos Medellín, al doctor Pedro Medellín, que es tal vez, repito, una de las voces también más sensatas de este país. Antes de entrar en materia, doctor Sergio, es que nos llama mucho la atención la frase de atrás, estamos a nada de serlo todo. Alguien diría que estamos a todo de ser nada, ¿cierto? Muy positivo usted ahí. Sí. Bueno, no, disculpe que me ría. Este es un cuadro que me regalaron a mí hace varios años en México, un grupo que se llama Acción Poética, y estoy en mi estudio y entonces lo tengo ahí. Yo no sé si debería haberlo bajado para esta entrevista, pero... No, déjelo porque estamos a nada de serlo todo y le metemos poesía a esta realidad tan dura de Colombia. Su primera impresión, doctor Sergio, y ya voy con el señor Pedro Medellín, de lo que está pasando, de este zafarrancho enorme en el que hoy nos tienen las diferentes partes. El problema es que una de ellas es el presidente y la otra el fiscal general de la Nación. Pues lo primero, para ponerle unos cuantos calificativos a lo que está ocurriendo, es lamentable. Yo creo que en Colombia hace falta una dosis de sensatez y he utilizado una imagen que yo creo que desafortunadamente en estos tiempos es relativamente fácil de entender. Estamos jugando con candela y cuando se juega con candela pueden venir unos incendios y ya vemos el dolor que ha causado toda esta ola de incendios, tanto en Colombia como en Chile, por ejemplo, recientemente, que es una destrucción muy grande. El presidente de la República, para mí, es el primer educador de Colombia, es la persona más importante de nuestra sociedad y como yo lo califico de primer educador, es quien tiene que dar ejemplo. Por supuesto, muy cerca del presidente, el fiscal y todas las personas que están, fiscalía, procuraduría, contraloría, los magistrados, las magistradas que integran las altas cortes, están en el nivel más alto de la responsabilidad con un país. Respetar la separación de poderes, educar a Colombia. Y lo que está pasando es un daño serio. Las afirmaciones acerca de un golpe institucional, la forma como se han tratado, los calificativos que van de un lado para otro, son un daño grande para un país que necesita serenidad, necesita sensatez y sabiduría. Se pueden discutir las cosas, puede haber malestares, yo eso perfectamente lo entiendo. Yo particularmente tengo malestares y en particular con la Fiscalía he tenido algunas observaciones que he mantenido en silencio por respeto a la institucionalidad. Eso es justo y legítimo, pero necesitamos que en estos momentos, en lugar de prender la candela, aparezcan voces sabias, sensatas. Yo he mencionado, por ejemplo, a una persona como el ministro de Justicia, el doctor Osuna, que podría estar congregando, convocar a otras
a las diferentes fuerzas, las diferentes expresiones en privado, tratar las diferencias, buscar consensos en un país que habla de construir la paz, que eso es, por ejemplo, el proyecto de paz total, pero que entre las más altas personas con las responsabilidades más altas no son capaces de tratarse y de hecho están dando una pésima lección de educación cívica a la ciudadanía. Sensatez, empezando por el presidente de la República, que tiene que estar, por mucho malestar que pueda tener, que puede tenerlo, tiene que dar ejemplo y esa es la primera persona para responder. Sí, mal ejemplo, Pedro. En esa misma línea de encontrar una solución a estos recientes episodios de tensiones políticas y de falta de civismo, sin ánimo de ser abogado, abogada de nadie, ¿cómo Ni se del puede, diablo. ni del diablo, ninguno de los diablos, cómo se puede en este caso, Pedro, resolver por la vía democrática esa extralimitación que ha habido de lado y lado? Si el fiscal Barbosa y la procuradora, en concepto de un mandatario, extralimitaron y politizaron, usted lo decía, se ha desinstitucionalizado esas instituciones, ¿cuál era la solución por la vía democrática? Bueno, saludo a Sergio, a Juan Roberto y a todos ustedes y mil gracias por la invitación. Miren, me cogen además en el aeropuerto, camino a Bogotá. Mire, el punto es el siguiente. El punto es que estamos en un momento de quiebre institucional, pero es un momento de quiebre institucional en donde el presidente Petro ha jugado el papel de detonador. Es una crisis que se venía gestando de tiempo atrás, una crisis producto de la privatización de la función pública en el cual los funcionarios habían ido asumiendo cada vez más, tomándose cada vez más el papel de la función pública para sus propios intereses, para su propio proyecto. Y en ese sentido lo que pasa es con Petro es que es un agente detonador. Y toda la concentración del poder presidencial, la confrontación del poder presidencial y la personalización del poder presidencial está haciendo hoy una muestra evidente de la crisis. Pero es una crisis que veníamos gestando de tiempo atrás, una crisis en la cual el poder presidencial venía usurpando, dinamitando los demás poderes y en donde los fiscales han jugado también un papel en muchas circunstancias político y habían desbordado su campo de acción y llegamos a este momento de estallido. Y en este momento de estallido, entonces, primero lo más sensato sí es el llamado a la cordura y a la tranquilidad y a mirar esto seriamente. Yo creo que hay elementos positivos que le hacen a uno pensar que la explosión no significa el quiebre institucional que se está planteando. Me parece que todavía tenemos en las cortes, en las altas cortes, un espacio de sensatez y de madurez y de seriedad que están dando. Creo que el fiscal con sus declaraciones recientes ha salido un poco de ese espacio. Lamento pues que haya asumido ese papel político que no le corresponde, pero que en realidad es producto de la propia explosión del sistema. El presidencialismo centralista ya no da más, hizo agua por todas partes y es en ese sentido que se está presentando. Creo que el tema de los jueces, de los magistrados, es un papel importante, el papel de las altas cortes va a ser importante, el papel del Banco de la República, el papel de los organismos independientes me parece que está siendo importante. Con toda la discusión que uno pueda tener sobre el tema de Álvaro Leiva, la Procuraduría tiene un papel que está cumpliendo. La Procuraduría es una institución establecida para defender a los ciudadanos de los abusos del Estado, como el que se presentó, y en ese sentido, pues que se cumpla la acción. La salida, ¿en dónde está? Yo creo que la salida está no solamente en el llamado a esa sensatez, sino que las altas cortes continúen con su trabajo serio, con su trabajo responsable, que los legisladores, que estoy empezando a ver también que en el Congreso están empezando a asumir con seriedad y con preocupación los móviles de la crisis y están asumiendo un papel distinto. Y me parece que también ahí vamos a ver un escenario importante
Y el último punto, el papel que están jugando los gobernadores y los alcaldes en la atención de los problemas tan prioritarios como el de la seguridad, como los problemas de la infraestructura, en fin, que están copando esos espacios por fortuna y que están permitiendo que el país no esté descolgado. Creo que la tarea que están haciendo los alcaldes y los gobernadores es una tarea que está contrarrestando el crimen. Me parece que han arrancado bien en este primer mes de los alcaldes, y que ellos, junto con el papel de los jueces, van a poder contener buena parte de la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Una crisis que tiene un carácter muy político y que se debe resolver políticamente, pero que eso nos debe llevar a una redefinición del papel, del diseño institucional de este país. Lo tenemos que hacer. Esa carga de profundidad enorme en ese cuadro que dibuja el señor Pedro Medellín, doctor Sergio, ustedes coinciden, pues por supuesto, es decir, son personas sensatas en hacer un llamado a la sensatez. Usted dice, doctor Fajardo, estamos jugando con candela. ¿El incendio se puede materializar en qué? ¿En una verdadera ruptura institucional? Pues yo lo veo, parece inconcebible realmente pensar nosotros acá en Colombia que eso pueda ocurrir, pero en la circunstancia política que estamos viviendo y en ese llamado recurrente del presidente Petro a que sea en las calles que se manifieste el apoyo a él que representa el pueblo, que es un pueblo que va a verse engañado y frustrado porque no lo dejan gobernar y porque lo quieren dar. Ya se ha hablado, por ejemplo, de golpe de Estado blando. Ahí hay mucho peligro en el sentido de que no estamos tramitando las disputas que son normales dentro de un contexto democrático de los terrenos que corresponde. Y desafortunadamente, y no me gusta decir esto porque es muy fácil precipitar una crisis. Nosotros hemos visto dolorosamente en la historia de Colombia en más de una oportunidad que cuando esas convocatorias van creciendo, cuando los malestares se van aumentando, cuando estamos en un terreno de polarización, donde la forma de tratarse es de agredir, de maltratar, de insultar para hacerse sentir, todo ese tipo de afirmaciones pueden terminar, hemos visto, en hechos de violencia que nosotros en Colombia no queremos, no podemos volver a repetir parte de esa historia que se ha convertido en violencia para tramitar nuestras diferencias, y una chispa de violencia lleva a una hecatombe que en Colombia no se merece hoy y que no la necesitamos. Por eso reitero en la importancia de que estas personas tengan la capacidad de reunirse, de conversar, porque será por ese camino que se tienen que resolver muchas de las diferencias, y esto, por supuesto, pasa entonces a mezclarse con elementos políticos, y lo voy a decir un par, que están asociados con la gestión del presidente Petro. Aquí, en la medida que estoy hablando, ese video que se ve al lado del presidente Petro señalando con su mano de manera airada, ese fue en Chocó, en Quibdó, donde él se quejaba de que su gobierno no había respondido, y entonces él, en el momento en que va dándose cuenta que no ha tenido la capacidad para responder a las expectativas que él mismo generó con las promesas que hizo durante la campaña, del cambio que se prometió pero que no se ha convertido en realidades para las comunidades. Y así entonces el presidente no asume jamás una responsabilidad con respecto a su condición como jefe de Estado. Entonces los culpables son los mandos medios, los funcionarios del Estado que son incompetentes, las personas que integran su gabinete escogidas por él, a quienes no ha conducido en el sentido de un líder que traza unos objetivos, que hace seguimiento, que va articulando un equipo. Y entonces ese malestar permanente del presidente, cuando se siente abatido, cuando se da cuenta que no ha podido resolver sus problemas particulares como jefe de gobierno, entonces siempre está convocando hacia afuera a la confrontación, y como he señalado en más de una oportunidad, ya van 3 veces, en donde cuando las cosas no le salen como él quiere y se siente en una posición incómoda, patea la pelota hacia afuera, convoca a este tipo de manifestaciones. Por ese camino no va a resolver los problemas, va a aumentarse el malestar y lo que nosotros vivimos permanentemente hoy, una insatisfacción de muchas personas, y es dañino lo que está haciendo. Entonces, es importante en este momento darle espacio a la razón. Alrededor de él hay personas sensatas, y por supuesto, sí, todas estas
hay gente que sabe hacer las cosas, que sabe ser sensata, y ese es el momento que necesitamos. Esa es la palabra que se necesita hoy en Colombia, sensatez. La sensatez. Sí, usted mencionaba, Pedro Medellín también mencionaba al ministro de Justicia. Antes de ir con Pedro, eso que dice Sergio Fajardo lo plantea María Jimena Duzán en su columna de la revista Cambio este fin de semana, y plantea que el quid del asunto, ella no se centra ni en la pelea del golpe blando, ni en el golpe de Estado, sino se centra en la capacidad de ejecución y gestión del presidente. Sí, señor, se llama Gustavo Petro, ahí la estamos viendo, el presidente que no gobierna, así se llama la columna, y le leo solo algunas de las frases. Una parte rápido para ir con Pedro Medellín. Bueno, entre otras cosas que ya la fórmula no funciona, la de delegar todo a Laura Sarabia. El presidente no ha podido convertir sus discursos en hechos. Y aquí más adelante vienen dos clave. Presidente, aquí no hubo ninguna conspiración, sino incompetencia. Hablando del tema de los pasaportes y el asunto de que hoy tiene suspendido, pues en teoría al canciller. ¿Me lee la frase final, que creo que encierra todo, que quisiera de Pedro Medellín, que creo que se está parando para irse para el avión, rápidamente su opinión de ese tema? La última frase, la última de la columna. La última frase de la columna cierra diciendo: entonces Petro se ha dedicado a decir que hay una conspiración para no dejarlo terminar su gobierno. Ya va siendo hora de que lo empiece, de que arranque su gobierno. Señor Medellín, Pedro, antes de que se vaya, porque sé que va rumbo al avión, el quid del asunto, y usted mencionaba una explosión del sistema. Sergio Fajardo hablaba de un incendio. Usted habla de Petro, el detonador. ¿Realmente es ahí, en un país tan centralista como usted dice, con un sistema presidencialista que usted señala está entrando en crisis y donde hay unos sectores que sí funcionan y que sacan la cara por el Estado, el papel del presidente? Se nos fue el sonido, Pedro. Se nos fue el sonido. Estamos en sala de prensa, estamos intentando arreglar el sonido. Ya está desactivando. Ahí sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Mira, no, me parece que es importante un elemento acá. Y es que el presidente concentra todos los poderes, hace todas las invocaciones, pero hoy el presidente no parece tener el control ni la capacidad de disciplinamiento institucional sobre el gobierno. Cada ministro va por su lado, no hay una línea clara, no hay una idea clara, y sobre todo no tiene llegada al territorio. Y en ese sentido, el presidente hace convocatorias cada vez que puede a movilizar a la gente, pero la gente no se está movilizando. Después del tuit del jueves era para que hubieran ocurrido unas grandes movilizaciones en distintas partes del país que no ocurrieron. Entonces el presidente está haciendo unos llamados a la gente y la gente no lo está escuchando. Y en ese sentido la crisis es más una crisis de gritos y de anuncios, pero no una crisis que se esté dando realmente en el territorio, porque en el territorio están pasando otras cosas distintas. Los alcaldes, los gobernadores están teniendo que enfrentar a los grupos armados producto de la deficiente gestión de la paz total, pero también están tratando de sacar adelante la política de seguridad y haciendo la política de educación y atendiendo los temas de servicios públicos. Y en ese sentido, entonces hay una fractura grandísima, una ruptura o un vacío con respecto al poder presidencial. El poder presidencial no tiene hoy ninguna capacidad de control de ningún ámbito, tanto que cualquier llamado que hace hoy el presidente no tiene eco. La gente no le reacciona, la gente no sale a las calles a protestar, y en esa consideración uno podría decir el papel del presidente y del gobierno es un papel cada vez más frágil, cada vez menos atendido, que invoca que le van a dar un golpe que él mismo se está autodando, y la oposición política no está jugando un papel tampoco. La oposición política le está haciendo el mismo Petro, y en esa dirección está haciendo una crisis que está concentrándose en el poder presidencial, que tiene expresión en la angustia del presidente, en el desespero del presidente, pero que territorialmente la gente está ya metida como en otra dimensión y en otra preocupación. A mí me parece que eso es un tema muy interesante, ver que las primeras líneas en las distintas ciudades no han reaccionado, no han podido reaccionar frente a los hechos que están ocurriendo, lo que pasa en Cali o lo que pasa en Barranquilla o lo que sucede en Medellín,
están neutralizando la acción del gobierno. El presidente Petro no tiene control, no tiene llegada al territorio. Igual, el ministro de Justicia es una buena persona, pero no tiene ninguna trascendencia. No han hecho sino estar haciendo anuncios, no tienen capacidad de acción política, de acción institucional. El gobierno no controla institucionalmente sus instituciones, sus entidades, tanto que ni siquiera tiene control sobre el pago de los salarios, en fin. Entonces está teniendo una condición bastante particular. Un diagnóstico complejo, Pedro. Mire, doctor Sergio, eso es lo que atañe al gobierno, pero hay otro sector. Usted me dice, he estado en silencio por respeto a la institucionalidad, pero es que aquí sí ha habido un papel protagónico de una persona que se llama el fiscal general de la Nación, que sin querer tomar partido, pero es un hecho, se ha vuelto un contradictor del presidente de la República, que no lo era cuando estaba el anterior presidente. Y aquí estamos hablando de que para pelear se necesitan dos. Aquí el tema, y usted lo decía, hay que tener una dosis de sensatez, pero eso es de lado y lado. Claro que sí. Sin duda que es de lado y lado, pero y lo hago en el siguiente orden. En primer lugar, la conducta del fiscal, la manera como se ha comportado en estos últimos tiempos, ya a puertas de salir y pasar a la condición civil, es desafortunada, para descalificarlo con un término muy elegante. La forma como se expresa, los temas que ha traído para expresarse, ese embelezamiento que ha tenido con unos aplausos que sabe que recoge en cada momento que se refiere de manera despectiva y agrede al presidente Petro, es muy lamentable. Es muy lamentable ese comportamiento y yo creo que existe una opinión generalizada, póngale los calificativos que quiera, que reconoce que el señor fiscal está saliendo de una manera que no le corresponde a la altura de la investidura que él tiene. Esa es una primera observación. Por supuesto, de lado y lado, ya hemos hablado de la forma como el presidente permanentemente está refiriéndose y haciendo las cosas. Pero lo voy a decir de una manera muy sencilla. El presidente, la primera persona del país, el primer educador del país, no puede caer en el lado y lado. Así sea agredido, como ha sido agredido en esa confrontación, el presidente no debe estar en ese terreno. Lo que pasa es que es el terreno de la polarización, que viene ya desde hace ya muchos años en Colombia, que ha venido creciendo en diferentes instancias y donde en la polarización precisamente lo que se destaca es la agresión, el maltrato al diferente, la incapacidad de respetar opiniones diferentes, y por eso el presidente no puede caer en ese lado y lado, así el comportamiento del fiscal haya sido deleznable en muchos sentidos. Él tiene esa responsabilidad. Es como si usted está en la casa y usted es el papá, por ejemplo, con un hijo. Ustedes pueden tener discusiones y pueden pasar, pero usted no puede caer en ese terreno de responder de esa manera. Y el presidente sabe hacerlo. El presidente, por supuesto, tiene una trayectoria y ya sabemos la experiencia de Bogotá en cómo ese proceso de confrontación le sirvió en el marco de una administración de la ciudad de Bogotá que todos muy bien sabemos que fue una muy regular administración calificada por la ciudadanía, pero de esa manera le sirve a él para eludir los problemas políticos que ya hemos señalado. Y el presidente no le corresponde eso. El presidente tiene que estar por encima, así repito, haya cosas que son molestas, pero esa es la labor de quien tiene la mayor responsabilidad en el país. Caer en ese terreno, que lo sabe hacer muy bien, que lo hizo siempre muy bien desde la perspectiva de la oposición, le queda muy mal, y el daño en la educación ciudadana es muy grande. Y no es una anécdota pequeña de la política, que ahí se insultaron entre políticos, porque así es la política. No, la política tiene que tener otra característica, tiene que respetar la decencia, tiene que dar un sentido de cultura cívica, cultura ciudadana, y cada uno de nosotros, las personas que nos están escuchando, se están formando, y eso ha sido una falla grave de parte del presidente y del señor fiscal. Vuelvo a esa frase a recordarla, doctor Sergio, Pedro y María Camila, y es que una cosa es estar en la oposición y otra cosa estar en el gobierno. Y un gobierno presidencial, y es que yo veo, Pedro y Sergio, doctor Sergio, que los dos lo tratan de decir
van para el mismo lado, pero si Sí. ya, Pedro, hay un quiebre institucional, no existe dicho quiebre institucional del que habla el presidente, si ya no le copian para las movilizaciones y la crisis es de gritos y de anuncios, entonces podríamos ir en la actitud presidencial hacia una radicalización del poder, ¿o hacia dónde, Pedro? Hacia el incendio, como lo llama Sergio Fajardo. El riesgo grande es ese es el gran riesgo, ¿sí? Que el presidente, por cuenta de su angustia, por cuenta de su desesperación, conduzca al país a un incendio. Me parece que la peor de las lecciones que está dando el presidente Petro es no obedecer las normas. Por ejemplo, lo que hizo con el tema de la liquidación, de los artículos de liquidación en el presupuesto, o lo que hace con la decisión de la procuradora de suspender al canciller de la República. Él pasa por encima de las normas y está pasando porque pareciera que las normas son un estorbo para su gobierno. Y entonces pareciera que le está dando patente de corso a la gente que ve que si su presidente incumple las normas, pues porque la gente no las va a incumplir si su presidente no las cumple. Y esa creo que es la principal consecuencia o lo principal elemento grave de en esta actitud educadora de la que está hablando Sergio. El primer elemento es no solamente el respeto por el otro, sino el respeto por la ley, que es absolutamente claro. Entonces, por aquí estamos yendo, yo creo que en una vía hacia el incendio del país, que es un incendio en el cual los políticos están empujando duro en esa dirección, pero los políticos, veo yo tremendamente al presidente y un sector del pacto histórico que le está siguiendo. No veo en el sector de la oposición que estén asumiendo una tarea de oposición fuerte también hacia el incendio, sino que es una pelea del propio presidente donde está muy solo. La oposición no está presente, digo por fortuna, y no es tan grande el vacío, es el fiscal que está asumiendo ese papel, que cree que ese es su papel, y se equivoca tremendamente en ese papel. Él perfectamente solamente tiene que hablar a través de las decisiones judiciales. Los jueces hablan a través de sus sentencias, el aparato judicial a través de sus acciones jurídicas. Y en ese sentido, entonces, el gran riesgo es que llega al país a un incendio, pero creo que también el presidente tiene a las Fuerzas Armadas en un estado tan absolutamente crítico que ni siquiera control sobre las Fuerzas Armadas tiene. Pues Pedro, esta radiografía, como la hemos hecho en muchas oportunidades, pues muy acertada y sobre todo con todos los elementos para que la gente se haga un juicio de valor. Le deseamos feliz regreso a Bogotá, que vuelva pronto. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, Pedro Medellín, nos quedamos con el doctor Sergio Fajardo para ya redondear, doctor Sergio, y terminar como empezamos. Estamos jugando con candela. Y pues si le entiendo la del primer educador, es que es la persona que debe dar ejemplo, el presidente. Pero creo que todos los dirigentes lo deben hacer. Ha habido llamados de la iglesia este fin de semana, de los gremios, de diferentes sectores académicos, diciendo, mire, eso que usted plantea, busquemos serenidad, como una tranquilidad. ¿Cuál puede ser el punto de encuentro? Pues yo pienso y creo que alrededor del presidente Petro, pues hay personas sensatas, por supuesto, y que son leales a él, que tienen admiración por el presidente, pero que entienden la dimensión de lo que está en juego. Daba como ejemplo al ministro de Justicia, el ministro Zuna, que conoce perfectamente el significado del papel que juegan las cortes, los organismos de control, fiscalía, procuraduría, contraloría, y yo creo que se tienen que buscar aproximaciones silenciosas, cuidadosas, que se encuentren unas personas que puedan conversar para bajarle la temperatura a esto y echarle agua lo más pronto posible, porque va subiendo esa temperatura que pronto se puede convertir en una llama. Yo no veo muchos más caminos y por supuesto pues ese es el lugar donde tendremos que estar dando las respuestas. Y nosotros, las personas que tengamos la oportunidad, como puedo tener yo en este momento, de hablar a través de Caracol Televisión, pues hacer parte de esa sensatez, de tratar de explicarle a las personas y ser juiciosos para no seguir aumentando en lo que yo veo venir y que viene pasando y que va aumentando, que es esa polarización que hace ya cerca de
casi 10 años tenemos nosotros en Colombia. Esto ya hemos visto bastantes capítulos, no repitamos esta historia, cuidemos a Colombia, cuidemos nosotros y esperemos que quienes tienen la mayor responsabilidad, repito, porque la mejor forma de educar es dar ejemplo. Vuelvo y retomo el caso. Suponga que está un padre con un hijo discutiendo y el hijo está ofuscado y está molesto, no puede responder de la misma manera. Tiene que tener esas condiciones. Ese es el papel que yo veo del presidente en este momento. El papel de un estadista. Pues doctor Sergio, lo dejamos con la frase de atrás, nos quedamos con esa frase, estamos a nada de hacerlo todo. De verdad, un abrazo y como siempre muy querido. Gracias. Igualmente ustedes, muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, pero más allá de las dignidades, una persona como Pedro Medellín y como muchos otros, María Camila, que hacen llamados a la sensatez, como las que hace un hombre como Humberto de la Calle. Sí, señor, él hoy publicó un vademecum para superar la bronca actual, es decir, un librillo con puntos fundamentales. Ah, ¿librito y todo? Sí, mire, son 8 puntos que él muy juicioso resumió que tienen, Juan Roberto, sí, frases o estamentos claros, como que el mandato democrático de elección de Gustavo Petro se tiene que respetar en este momento por parte de todos los sectores, que no hay duda. Es lo primero que no hay que discutir. Exactamente. Hay un presidente elegido democráticamente. ¿Qué más dice de la Calle? Y dice todos los sectores deben manifestarlo, pero también dice que el gobierno no puede descalificar como golpe cualquier acción de crítica libre que es inherente a la democracia. La otra cara de la moneda. ¿Y sabe qué punto me impactó y que de hecho usted ha sido muy enfático en resaltarlo? El punto 7, y es que el lenguaje de las redes sociales contribuye a toda esta tensión. De hecho, él propone 3 días de desconexión de todos los ¿Cómo fue que dijo? Sí, como una tregua. Como una tregua. Desarmémonos 3 días en redes. Para que se acabe esta corraleja política. Y sabe que a propósito de nuestro especial, de nuestro subdirector Alberto Medina sobre cóndores no entierran todos los días, acabo de verlo, se repite igual. Se repite. Es que ese es nuestro riesgo, que repitamos la historia de la misma manera. María Camila, gracias. A usted, Juan Roberto, y a los usuarios. Bueno, nos veremos pronto. Seguimos aquí en Caracol Ahora. Feliz noche para todos.